Hechos 16, vamos a leer, la palabra está bendecida, versículo 22 al versículo 26. La palabra de Dios está bendecida. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban adoración a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían escapado. Vamos a llegar al 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La palabra está bendecida. Pueden tomar su asiento, por favor. Me llama la atención esta historia porque muchas veces nosotros hacemos la voluntad de Dios y en medio de caminar en la voluntad de Dios, cosas diferentes a lo que nosotros estamos esperando suceden. Esta historia es muy importante porque habla de Pablo y Silas. La historia cuenta que Pablo iba a un lugar, de repente el Espíritu Santo de Dios le cambió la dirección. Le dijo: Pablo, no vaya a Macedonia, tiene que ir a este lugar. Y guiado por el Espíritu Santo de Dios, Pablo empieza a caminar a ese lugar, llega a ese lugar, y qué impresionante es que sucediendo las cosas de parte de Dios, suceden situaciones involuntarias a su caminar. No sé cuántas personas saben y han estado caminando en las promesas de Dios, en el caminar de Dios, han ido caminando en la voluntad de Dios. Sin embargo, en medio de caminar en esa voluntad de Dios, las cosas se ponen tan difíciles, las cosas se ponen con un gran tormento, las cosas se ponen con turbulencia, y a veces usted dice: pero ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será Dios que me envió o no me envió? Y usted entra como en esa duda, porque muchas veces somos guiados por Dios a hacer algo, pero en medio de esa guianza, en medio de esa dirección, siempre se van a levantar turbulencias, se van a levantar vientos contrarios, se van a levantar cosas diferentes a las que nosotros estábamos esperando. La Escritura dice que Pablo fue azotado con varas, echado a la cárcel, al calabozo, atado, dice que estaba atado de los pies, que estaba encarcelado en lo más profundo del lugar. Allá estaba Pablo y Silas. La Escritura nos habla a nosotros de que ellos fueron a ese lugar, reprendieron un espíritu que había en una mujer que era adivinadora, era profetisa. Entonces reprendió ese espíritu, fue sacado de ella, y Pablo estaba caminando en la voluntad de Dios. Sin embargo, en ese momento todo cambió en la vida de Pablo. Qué interesante es que la palabra de Dios nos habla a nosotros que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y si la palabra no habla a nosotros de un espíritu de adivinación, no habla de huestes, de potestades, de principados, no habla de demonios, también entonces la palabra de Dios es certera cuando nos habla del poder de Dios. Si existen espíritus inmundos, existen ángeles también, existen querubines, existe el poder de Dios. Dígale a alguien: el poder de Dios es real. La palabra de Dios nos habla a nosotros que hay dos cosas que no cambian en nuestra vida. Hay dos cosas que nunca van a cambiar, que es la misma palabra. Dice: el todo pasará, mas la palabra no pasará. Pero también dice que no van a perecer, que no van a pasar aquellos que hacen la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, la palabra de Dios nos dice que no
pasará, Él va a permanecer. Ni las cosas materiales, ni los deseos del mundo, ni los pasajeros del mundo detienen el plan de Dios sobre tu vida. El plan de Dios sobre tu vida se cumple por encima de todas las cosas. Esto es lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios. Dígale, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el propósito. La voluntad de Dios es el deseo de Dios de lo que tienes sobre tu vida. Tú no naciste sin una voluntad de Dios. Tú naciste con un plan de Dios determinado desde antes que tu papá y tu mamá se juntasen. La voluntad de Dios es ese propósito, es ese deseo, es el plan divino que hay sobre tu vida. Todos los que estamos aquí tenemos un plan divino de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un plan perfecto escrito por la mano de Dios. La voluntad de Dios se cumple de manera infalible. Es algo que no falla, es algo que no cambia, es algo que no varía. Nosotros la retardamos, nosotros lo variamos. Nosotros somos los que a veces escogemos caminos distintos a los caminos que Dios ha determinado en nuestra vida. Aunque puede desobedecerla a través del libre albedrío, la voluntad de Dios es infalible. La voluntad de Dios no falla, la voluntad de Dios no se equivoca, la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso la voluntad permite consecuencias en nuestra vida. La voluntad de Dios va a permitir situaciones en nosotros para que podamos entender que algo está mal, para que podamos entender que algo nosotros tenemos que recapacitar o mirar. Dios permite consecuencias para ver qué tan firme está la fe en nosotros. Dios permite consecuencias en nuestra vida para ver qué tan nosotros firmes tenemos la fe en Dios. Qué tanto le creemos a Dios. Él siempre va a permitir cosas en nuestra vida, pero no es, dice la palabra de Dios, que nosotros no somos tentados. Nosotros somos probados como el fuego. Somos probados para expresarle a Dios qué tanto le creemos, qué tanto le tenemos una convicción a Él, qué tanto nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios. Satanás va a hacer lo imposible en su vida de que usted camine en la voluntad de Dios. Satanás va a hacer lo imposible de que se cumpla también la voluntad de Dios en su vida. El mundo de las tinieblas es real, pero también el mundo de Dios, el poder de Dios es real. En Hechos 16 dice: aconteció que mientras iban a la oración, le salió en encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Luego dice la palabra de Dios en el 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, lo trajeron al foro ante las autoridades. Usted se va a encontrar con mucha gente en su camino que no le va a gustar que usted camine en la voluntad de Dios, que no le va a gustar conocer verdaderamente aquellas cosas que Dios tiene para usted. Y estos versos nos dan una evidencia a nosotros de que el hombre le gusta que le interpreten su futuro. Que el hombre le gusta, dice que esta mujer que era divina, tenía un negocio. Porque el hombre siempre está buscando algo que le digan el futuro. El hombre siempre está buscando que le digan las cosas que desconoce. El hombre siempre está buscando que le hablen las cosas realmente que nosotros queremos conocer. Pero el plan de Dios te lo va a revelar el Espíritu Santo de Dios. El plan de Dios te lo va a hablar en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. Cuando tú estás en una intimidad con Dios, cuando tú le muestras fe a Dios, Dios va a usar gente que de repente te van a hablar. Dios va a usar la palabra de Dios. Dios va a usar un mensaje. Dios va a usar una señal. Dios va a usar algo que te va a hablar de su plan. Pero dice la palabra de Dios que ellos estaban en ese momento ahí, reprendieron ese espíritu de adivinación, estaban caminando en el plan de Dios. Pablo no reprendió ese espíritu de adivinación por su fuerza. Pablo lo reprendió por el poder de Dios.
El poder de Dios que estaba en Pablo le dio la autoridad para reprender ese espíritu de adivinación. El poder de Dios vino a Pablo porque era un hombre de oración, porque era un hombre de fe, porque era un hombre que adoraba a Dios. Cuando tú eres un hombre de oración, cuando tú eres un hombre de fe, cuando tú eres un hombre de adoración, ni los demonios ni los espíritus inmundos te pueden retener. El diablo sale corriendo, la brujería se va, la hechicería se va. Cuando hay un hombre que adora, cuando hay un hombre que ora, el infierno tiembla. Cuando usted llega a su casa y usted es un hombre de oración, usted es un hombre que intercede, usted es un hombre de adoración, todos los aires se limpian, las tinieblas se va, todo lo que no es de Dios tiene que salir corriendo, todo lo que no es de Dios sale corriendo. A veces me impresionan la gente que dicen: en mi trabajo hay un infierno. Y yo digo: pero en tu trabajo hace falta un hombre o una mujer de oración. En tu trabajo hace falta un hombre de adoración. Porque donde hay un hombre que ora, donde hay una mujer que ora, el infierno tiene que ser sacudido. Pero cuando tú estás pasando lo peor del mundo, cuando tú estás obedeciendo a Dios, aún se van a levantar las cosas. ¿Quién dijo que no? Si aún a Cristo se le levantaron. Y Pablo es una evidencia que caminando aún en la voluntad de Dios, aún siendo un hombre de oración, aún siendo un hombre de adoración, se le levantaron. Dice la palabra que lo metieron y lo encarcelaron. Dice la palabra que lo azotaron. Que estos hombres le pusieron cepo en los pies, que estos hombres lo metieron en lo más profundo, pero allá en lo más profundo donde ellos estaban, convirtieron ese lugar en un servicio de adoración y de oración. ¿Qué tú estás haciendo en el ambiente donde tú estás? ¿Qué tú estás haciendo en el ambiente de tu trabajo? ¿Qué tú estás haciendo en el ambiente donde tú te mueves todos los días? ¿Qué tú estás haciendo en tu propia casa? Hay un ambiente de adoración. Hay un ambiente de oración. A veces nosotros queremos pelear batallas, pero queremos pelear la batalla después que se levanta la batalla. Pero cuando usted levanta un altar en su casa de oración y adoración, cuando quiere levantarse lo que se quiera levantar, eso no puede prevalecer. Dígale que no puede prevalecer. Yo vengo a hablarle esta noche a alguien que aunque esté pasando lo que esté pasando, convierta el lugar donde está en un servicio de adoración. Claro, los miércoles nos yompean, hermano. Son servicios de adoración. Son servicios de palabra. Esto nos da un impulso. Ya le vamos a cambiar el nombre a los miércoles. Vamos a hacer miércoles de impulso. Díganle, son miércoles de impulso. Mire, cuando usted ve a alguien ahí afuera que necesita un empujón, dígale: ven, te voy a llevar a un sitio que te van a empujar, que te van a impulsar. Denme un chance. Denme un chance. Dígale a alguien: yo te voy a llevar a un sitio que te van a impulsar. Dígale que te van a impulsar. Cuando adora a los demonios se vuelven locos, hermano. Cuando usted es un hombre de oración, los cielos se mueven a su favor. Cuando usted adora, los aires se limpian. Cuando usted adora, algo sucede. Cuando usted es un hombre de oración, aunque usted no ve una respuesta inmediata, algo sucede. Nunca piense que sus oraciones son en vano. Las oraciones Dios las escucha. Las oraciones van al trono de Dios. Cuando usted adora, le está diciendo a Dios que Él está por encima de todo. Cuando usted ora, le está diciendo a Dios que Él es su confianza plena. Cuando usted adora a Dios, algo puede suceder en tu casa, en tu familia, con tu vecino, con tus amigos. Sucederá algo. Cuando tú eres una mujer de adoración,
Cuando tú eres una mujer que adora a Dios, eso impacta a tu familia, eso impacta a tus vecinos, eso impacta a la gente que tú menos estás pensando, eso impacta aún a aquellos que tú ni conoces, tú estás impactando con eso. Fue la adoración la que provocó en ese lugar un terremoto. Ese terremoto no fue provocado porque ellos se quejaron, porque ellos dijeron, Dios mío, manda un terremoto. No, ellos no le pidieron nada de eso a Dios. Ellos solamente oraron. Ellos solamente adoraron. Yo me imagino esta gente en ese lugar, como estaban adorando ahorita, nosotros proclamando esa alabanza a Dios. Y se provocó ese terremoto en ese lugar. Se provocó un evento sobrenatural. Tus oraciones, tu adoración van siempre a provocar algo sobrenatural en tu vida. Tu adoración provoca algo que hace temblar, que todo lo que te ha esclavizado entra en libertad. Me llama la atención que Pablo y Silas, mientras ellos oraban, mientras ellos adoraban, que vino ese temblor, dice la palabra, que aún los demás que estaban presos, aquellos que estaban presos, fueron libres también. El carcelero, dice la palabra, que aún su familia fue salva, porque cuando tú eres un hombre o una mujer de oración y adoración, trae liberación a los demás. La adoración está por encima de tu problema. La adoración sube como olor fragante a la presencia de Dios. Y qué interesante es que lo que subía como olor fragante a la presencia de Dios en los Antiguos Testamentos era lo que quemaban. Era el sacrificio que se quemaban. Entonces la adoración genuina, la adoración que le agrada a Dios, es en el momento de mayor sacrificio para ti. El día que tú dices estoy muy cansado, y ese día dices pero voy a adorar a Dios, esa adoración sube como olor fragante a la presencia de Dios. El día que tú estás más atribulado, el día que tú estás más cansado, el día más difícil para ti, y ese día tú lo conviertes en una adoración para Dios, en una oración para Dios, esa adoración sube con olor fragante a la presencia de Dios. La adoración muestra tu fe inquebrantable. 3 cosas sucedieron en ese lugar cuando Pablo y Silas adoraron. 3 cosas sucedieron en ese lugar cuando Pablo y Silas estaban orando. Él dice, oraban y adoraban. 3 cosas sucedieron. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Pero pregúnteme cuáles fueron esas 3 cosas, porque lo ve usted. Esto de impulso, dígale, estos miércoles son de impulso. Dígame, ¿qué fue lo que provocó esa adoración? Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Dígale a alguien, los cimientos de la cárcel se sacudieron. Usted sabe lo que es sacudirse los cimientos de la cárcel. Es que lo que te está a ti afectando, lo que te está pasando, el origen de eso, Dios lo va a sacudir, Dios lo va a remover. Dios te va a quitar todas aquellas cosas que se hayan levantado contra tu vida, contra tu llamado, contra tu propósito, contra el plan de Dios sobre ti. Diga número 2. Se abrieron las puertas. Dios primero sacude algo. Dios primero tiene que sacudir algo. A veces te sacude a ti mismo también. A Pedro le dijo, te voy a triturar como el trigo. Te voy a zarandear. Te voy a sacudir. Pero cuando Dios te sacude, cuando Dios sacude algo, lo siguiente que sigue es que las puertas se abren. Número 3, las cadenas de todos se soltaron. No dice la palabra que solamente las cadenas de Pablo y Silas se soltaron.
La palabra de Dios dice que la cadena de todos los que estaban presos se soltaron. Cuando tú eres un hombre que adora y ora a Dios constante, las cadenas tuyas se van a romper. Las cadenas de tus hijos, las cadenas de tus generaciones, las cadenas de miles de tus primos, de tu hermano, de tu vecino, de tú el que tú nombras, de tú el que tú proclamas. Por eso cuando usted ora no puede ser egoísta. Usted tiene que decir: Señor, ábreme la puerta, pero ábrele la puerta, Señor, a todos los que la tienen cerrada donde yo vivo. Aquellos, Dios mío, que te creen en ti, aquellos que te buscan, aquellos que te buscan de madrugada. Escuche, a veces yo estoy orando y empiezo a orar en la madrugada y de repente yo me detengo y digo: Señor, yo uno mi oración a todos los que están orando en este momento y buscándote a ti, Señor. Y yo desde este lugar me uno. Yo no sé quiénes son, pero yo me uno, Señor. Padre, tráele respuesta. Señor, abre puertas. Señor, tráele una convicción. Señor, haz algo. Porque cuando tú oras de corazón, cuando tú adoras a Dios de corazón, todo el entorno tuyo que está encarcelado tiene que ser liberado. 2 hombres en la cárcel oraron y adoraron. Y dice que todos los que estaban presos fueron liberados. Aún el carcelero, su familia, su casa, su pariente, todos fueron salvos. Diga conmigo: se necesitan solamente 2 locos. Se necesitan 2 locas que adoren, que oren, que oren y adoren, que oren y adoren, pastora. Son dos hombres ahí, mire, hermano, que empezaron a adorar, empezaron a clamar, provocaron liberación de todo. Y aquí habemos más de 2. Yo declaro que todo el que está cautivo, todo el que está encarcelado, todo el que está prisionero, todo el que está con los pies inmovilizados, todo el que tiene puertas cerradas de esta iglesia, se le abren, se le rompen las cadenas, se les sueltan los pies en el nombre de Jesús. 2 hombres que adoraron, 2 hombres que oraron, rompieron las cadenas de todos los que estaban presos, Yajaira, de todos los que estaban cautivos, de todos los que estaban encarcelados, fueron libres también. David nos da una enseñanza, y aquí es que nosotros nos perdemos. Sube la alabanza, por favor. Yo les dije que esto era un mensaje de 20 minutos. Es que ya la atmósfera está preparada. David nos da una tremenda enseñanza. Dígame, pastor, ¿cuál fue la enseñanza de David? David buscó 3 cosas. Usted lee la historia de David entera y va a encontrar solamente 3 cosas que David salió a buscar corriendo. Primero, la presencia de Dios. Dice que David, desde que fue proclamado rey, David dijo: ¿dónde está la presencia de Dios? Dice que la presencia de Dios la tenían otras personas. Estaba en la casa de Abinadab. 20 años no hizo nada. Le he predicado mucho de eso. Luego pasó a la casa de Obedón. En 3 meses todo cambió. David dijo: la presencia tiene que estar con nosotros. David, para poder caminar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, buscó la presencia. Diga a alguien: busca la presencia. Diga: deja de buscar la ayuda en el hermano, en el vecino. Dile: busca primero la presencia. Entonces Él te va a poner el hermano, Él te va a poner el vecino, Él te va a poner todo lo que tú necesitas. Diga: busca la presencia. Diga: busca la presencia. Y me llama la atención que David salió corriendo a buscar 2 mujeres que estaban con él. Su nombre era Abigail y Ahinoam. 3 cosas nada más salió David a buscar: la presencia de Dios, Abigail y Ahinoam. Pero me llama la atención que Abigail significa gozo. Abigail representa el gozo del Señor. Pero Ahinoam representa la paz.
Entonces nosotros a veces nos confundimos y David nos da una enseñanza que primero tú tienes que buscar la presencia de Dios, luego tienes que buscar el gozo del Señor y luego tienes que empezar a caminar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es la que te hace orar, es la que te hace adorar, es la que te hace buscar a Dios. El diablo es sutil y te quita la presencia con afanes, con 10,000 cosas. Te pone de todo, hermano. Te pone a tener 4 trabajos, 3 trabajos, 5º trabajo, 6º trabajo. Y tú no sabes que lo que te falta es presencia. Porque cuando tú tienes la presencia, con uno solo lo resuelve todo. Porque Dios te abre puertas que tú son inimaginables. Que Dios te da de todo. David dijo: necesito el gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Si pierdes el gozo, lo perdiste todo. El que no tiene el gozo del Señor, cualquier vientico recio lo cae, lo tumba. Cualquier viento recio lo tambalea, le quita el gozo. Un día está contento, otro día no está contento. Un día está bien, otro día no está bien. Varón, pero ¿qué le pasa hoy? Varón, usted está en gozo. Pero ¿qué le pasa hoy? Pero está en gozo. Dígale: se acabó tal para aquí que para allá, que para allá. Diga: yo voy a caminar en el gozo del Señor. Aunque esté atribulado, gózate. Aunque esté pasando lo que esté pasando, gózate. Aunque tenga todos los palitos encima, gózate. Tú no puedes estar peor que Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban encarcelados. Le dieron palo, hermano. Lo maltrataron. Dice: a Pablo y Silas le dijeron al carcelero: mételo preso. Pero el carcelero, por el gusto de él, lo metió en lo más profundo, dice la palabra. En lo más profundo. Pero en lo más profundo, Pablo y Silas, allá en lo más profundo, allá en lo más profundo, allá dijeron, a lo más profundo, allá, hermano, en lo más profundo, Pablo le dijeron: aunque no tenga fuerza, aunque no vea, aunque yo no esté. Pablo y Silas no necesitaron un púlpito. Pablo y Silas no necesitaron que la gente lo viera. Pablo y Silas no necesitaban que la gente lo mirara. No, allá en lo profundo oraron. Allá en lo profundo adoraron. Allá en lo profundo es que tú tienes que aprender a adorar, que tú tienes que aprender a orar. David buscó la paz. El que no tiene paz, hermano, no ora. El que no tiene paz no adora. Si usted no tiene gozo, se le va a hacer difícil adorar. Si usted no tiene el gozo del Señor, de saber que Dios está con usted, de saber que Dios lo respalda, de saber que Dios va delante de usted, ese gozo, que por más difícil que esté la cosa, usted se ríe y diga: wow, yo sé que esto es duro, pero mi Dios es más duro. La paz de Dios, esa paz que aunque usted sepa que se levanta la tormenta, usted diga: en mi barco va Cristo. Se puede levantar la tempestad que sea y usted sabe que Cristo le va a dar orden a esa tormenta y se va a calmar. La paz. David buscó el gozo, la paz y la presencia de Dios. Dios está buscando esos adoradores. Dios está buscando esos hombres que oren, que provoquen algo sobrenatural. No importa de dónde tú hayas venido. No importa de qué familia tú eres. No importa el trabajo que tengas, la educación que tú tengas, no importa lo que tú seas. Para orar y adorar no se necesita PhD, no se necesita background, no se necesita universidad, no se necesita ni leer, saber leer, ni tener. Hay puertas que están duras para abrirse. Hay puertas que no giran. Hay puertas que ya están, hermano, oxidadas. Hay cerrojos que están oxidados. Usted ha intentado abrir una puerta con un cerrojo oxidado que no gira, la llave
llave, a veces se le rompe la llave. Hay cadenas que te atan, que tú crees que tú vas avanzando y de repente te atacan. Pero cuando tú adoras, los cerrojos que están oxidados, Dios le echa atrás uno para que tu llave abra ligera. Algo sucede cuando Dios le adora, como yo no me la sé bien, pero esa es la que va. Característica de un adorador, iglesia: los adoradores son gente perdonadora. Pablo, cuando vio al carcelero que se iba a quitar la vida, le dijo: no, hermano, aquí estamos toditos, ven, vamos para tu casa. El adorador es una persona perdonadora. Número 2, el adorador es una gente que confía plenamente en Dios. Póngase de pie, iglesia, y terminamos. ¡Aleluya! Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando tú oras. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Y esa promesa no es para mí, ni es para usted, no es exclusiva. Diga, es para todos. La promesa es que Él dice: yo voy delante. La promesa que Él dice: yo enderezo lo que está torcido. La promesa de Dios es que Él quebranta las puertas de bronce. La promesa de Dios es que los cerrojos de hierro, dice, Él lo hace pedazo. La promesa es que Dios te saca de la tiniebla. La promesa es que te saca de la sombra de muerte. La promesa es que rompe las cadenas a su pueblo. Diga conmigo: Dios me rompe la cadena que me atan, que me aten, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Algo sucede cuando tú le adoras. Adore, 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 adore. Yo no sé si usted vino cansado, yo no sé si usted vino atribulado, pero yo no vine a decirte: ven, te voy a dar una palabra para que te levantes. No, yo vengo a decirte en esta noche: adora, 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 adora. Ora, 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 ora. Que solo se rompe la cadena, que solo se abren los cerrojos, que solo se rompen, chama. Aunque la puerta esté dura para abrirse, aunque la puerta no gire, aunque el cerrojo esté oxidado, aunque la cadena te estén atando, adora, 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 adora. Es que no eres tú que la vas a romper, es Dios. Había un grupo de hombres orando mientras Pedro estaba encarcelado. Pedro estaba en paz. Pedro estaba en gozo. Pedro conocía la presencia. Pedro dijo: si están orando, algo va a suceder. Yes, ama. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede, algo sucede. Adore, pastora. Adore, pastora. Adora, 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 adora. Cuando usted adora, algo sucede. Si usted tiene un problema en su trabajo, salga de su casa adorando. No salga preocupándose. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a resolver? Lo que me van a decir. Adore, adore. Ore primero y diga: Señor, yo te lo entrego. Y a partir de ahí empieza a adorar. En tu mano está ese problema. En tu mano está todo. En tu mano, en tu mano. Yo te lo entrego. Yo te lo entrego. Yo te lo entrego. Shamaya. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede Cuando tú le adoras. Adore, adore, iglesia, adore.